Bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida. Bendecido viernes, damos gloria y honra al Todopoderoso por permitirnos completar una semana más con su bendición, con su protección, con su cobertura, como Él siempre se encarga de proteger a sus hijos. ¿Cuál es la palabra que traemos para el día de hoy? La palabra se encuentra en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y el tema que tenemos para hoy es: no cambies la palabra que Dios te dio. No cambies la palabra que Dios te dio. Repito, segundo libro de Reyes 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este rey Ocosías fue el que reemplazó al rey Acab. Y cuando dice la palabra que se cayó de una ventana, por una ventana, y enfermó muy gravemente. Pero él entonces tomó unos mensajeros, los envió a Samaria a consultar un dios pagano, a consultar el dios Baal Zebú, el dios de Ecrón. Entonces era una nación enemiga de Israel. Vemos como nuestro Dios, al mismo tiempo que este hombre toma la decisión de consultar a un Dios pagano, nuestro Dios le revela al profeta Elías, que era el profeta levantado por Dios en ese tiempo en específico, le revela los mensajeros de él que van a consultar a un Dios pagano vienen en camino. Yo sale al encuentro y dile que si no hay Dios en Israel, para que vayan a consultar a dioses paganos. Y muchas veces nosotros estamos así, queriendo esperar una palabra de otra persona, queriendo buscar una palabra de afuera, queriendo inclusive personas que han sacado, el Señor la ha sacado, la ha libertado, la ha limpiado de la brujería, del paganismo, del satanismo, de cualquier secta religiosa que pertenecías, cualquier secta satánica, perdón, que pertenecías en el pasado, cualquier influencia demoníaca que se apoderaba de ti o de un familiar, o cualquier persona que incluso leía cualquier tipo de cosa, las barajas, las tazas, la mano, la vela, quién sabe qué cosa. Entonces hay personas que no buscan la palabra y la dirección de Dios y prefieren ir a consultar ese tipo de cosas. Y vemos aquí que eso fue lo que pasó, pero nuestro Dios Todopoderoso se lo reveló al profeta Elías, y él encontró los mensajeros que iban en camino a esa encomienda del rey Ocosías. Pero vemos como él lo detiene y le dice: ciertamente el rey morirá. Y vemos que el rey envía un primer grupo de mensajeros. La palabra dice bien claro, no tengo tiempo de leerla toda, puede ir al segundo libro de Reyes, capítulo 1, y leer toda la historia de cómo Elías envía una palabra y ellos son quemados al instante. Si soy hombre de Jehová, que consuma, que descienda fuego y los consumas. Y vemos un segundo grupo que también mandó de 50 hombres más, y que descienda fuego y los consuma. Pero al tercer grupo se humilló, y dice que el ángel de Jehová descendió. Y dice que cuando Elías, el profeta Elías, fue llevado donde el rey Ocosías para darle esta palabra, el rey Ocosías lo recibió, y cuando lo recibió para darle esta palabra, vemos que la palabra que Elías recibió en el versículo 4, de que él moriría ciertamente de esa enfermedad, no cambió, porque vemos que es difícil cuando en aquellos tiempos habría que darle una palabra de juicio a un profeta, había que darle una palabra de juicio a una autoridad. Entonces estamos pasando por ciertas dificultades en el pueblo de Dios a la hora de dar la palabra correcta. ¿Por qué cambias la palabra que Dios te dio? Porque es una persona de alto rango, porque es un líder, porque es un pastor, porque es un apóstol, porque es un evangelista, porque es un nivel
según tú, más alto. La palabra que Dios te dio tiene un nivel más alto que cualquier hombre sobre la tierra. Vemos que Elías llegó ante la presencia del rey sin importar que le cortaran la cabeza, porque el riesgo era muy grande. Le estaba dando una sentencia de muerte direccionada desde el cielo. Y este hombre no cambió su palabra, simplemente le dijo: el Señor dice que ciertamente morirás, y punto. La misma palabra que él declaró en el versículo 4 es la que podemos ver que declaró en el versículo 16, que le dijo exactamente la palabra que le había dado a los mensajeros al principio. Y eso te digo a ti en este momento: la palabra de Dios que Dios te dio, que siempre sea prioridad en tu vida. No cambies la palabra por nada, no cambies la palabra por nadie, no cambies la palabra por un cargo, no cambie la palabra por una posición, no cambie la palabra para mantener a nadie contento. Y a fin de cuentas, mantienes a las personas contentos porque escuchan la palabra que ellos quieren escuchar, pero el Dios Todopoderoso, mediante su Espíritu Santo, se contrita porque esa no fue la palabra que te mandó a dar. Así que te digo en este momento que te importe más la palabra que el Todopoderoso te dio, porque su palabra tiene poder, porque su palabra tiene autoridad. Y a fin de cuentas, todo lo que hacemos es para agradarlo a Él y no a los hombres. No cambie la palabra que Dios te dio, sin importar las consecuencias que traigan esa palabra, porque el Dios que te dio esa palabra es el mismo Dios que se la dio a Elías y se encargó de que esa palabra no trajera muerte a su vida de parte del rey. Y eso te digo a ti en este momento: la palabra que Dios te dio, si Dios te mandó a darla, suéltala como Dios te la dio, que Él se encargará de protegerte por esa palabra y de sustentarte, porque si Él te mandó a darla, Él te va a sustentar al respecto. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso viernes, bendecido fin de semana. Esto fue Despertando con una palabra de vida con Guillermo José. Bendiciones. Bye bye.